Esta es una entrevista sin censura. Diez de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro, 11:18 para ustedes en el este del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que puede encontrar más información acerca de nuestra cobertura sin censura, independiente, sin pelos en la lengua, en nuestra página oficial de Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Hay un tema que pica y se extiende. Es una denuncia que se presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, por violencia institucional, psicológica, sexual, económica y laboral. Y le agradezco mucho a Nayeli Martínez que nos tome la llamada, ex trabajadora de una dependencia del gobierno de México, para que nos explique de qué se trata esta denuncia. Nayeli, gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenos días. Cuénteme de qué se trata esto. Bueno, pues es una tragedia, para mí una tragedia familiar, debido a que pues yo he sido parte de violencia intrafamiliar. Esta tragedia que yo vivo, pues es peor porque tengo un hijo con el secretario de la Función Pública, con Virgilio Andrade. Es difícil cuando hay una relación de pareja y dentro de la relación hay violencia. A ver, Nayeli, permítame un momentito. Usted tiene un hijo y el padre es Virgilio Andrade. Así es. ¿Tuvo una relación con este personaje? ¿Por cuánto tiempo? ¿Todavía es una relación activa? Por 5 años. Por 5 años. ¿Se han separado ya? Bueno, yo he tomado la decisión de dejar esa relación justamente porque la violencia era cada vez mayor, cada vez era más violencia. ¿Violencia por parte del secretario de la Función Pública? Así es. ¿La golpeaba? No, me hacía participar, por ejemplo, él le gustaba tener múltiples parejas y quería que yo participara, por ejemplo, teniendo sexo cuando él terminaba de tener con otra pareja, con otra persona, y para mí eso era muy violento. Eso me obligaba y la situación para mí era pues bastante deprimente, triste, denigrante. Y yo soporté pues tiempo esa situación, sin embargo, esa situación era muy dolorosa y no era vida, o sea, yo necesitaba salir de eso. Y cuando decidí denunciar y empezar como cualquier mujer que vive violencia y quiere salir de una situación, pues hice mis denuncias en las respectivas instancias. ¿Y en qué van estas denuncias? Bueno, lo grave es que cuando yo traté de salir de la violencia intrafamiliar, se desató una violencia institucional terrible, que es lo que yo estoy denunciando en este momento, que no es posible que después de toda la situación difícil que yo estoy viviendo, pues se utilicen las instancias del Estado para intimidarme, para amedrentarme. Bueno, me corrieron de mi trabajo, por ejemplo, el 2 de febrero yo inicié la pensión de alimentos en favor de mi hijo, de mi hijo Emilio, hijo mío, y del secretario de la Función Pública. Nayeli, ¿usted era empleada y su supervisor y su jefe era Virgilio? No, yo trabajaba con un amigo de Virgilio, que se llama el doctor Emilio Cebadúa. Yo inicié mi demanda de alimentos el 2 de febrero y el 4 me corren. Una de las amenazas que me hacía Virgilio era de que me iban a correr de mi trabajo, lo cual cumplieron. Me corrieron de mi trabajo el 4 de febrero del año en curso. Posteriormente yo me dirijo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar estos hechos y me llaman, me citan en un domicilio particular. Eso fue un viernes, el día lunes, yo hablo a la comisión para denunciar que me están citando en un domicilio particular, que tengo miedo. El lunes no me presento a la Comisión de Derechos Humanos
y ahí alguien de la secretaría donde yo trabajo me alcanza, me entrega un oficio dentro de la comisión para que me presente el otro día. Me presento, me recibe a gritos la directora general y me dice que estoy ahí porque me fui a quejar a la comisión. Me pide que vaya el otro día para que me dé mi oficina. Y el otro día, por oficio, me mandan a trabajar a mi casa, lo cual pues es un símbolo de la exclusión de la que estoy siendo objeto, ¿no? Me mandan a mi casa, o sea, me reinstalan, pero desde mi casa. La Comisión de Derechos Humanos pregunta que a cuántas personas les han hecho lo mismo, las han mandado a trabajar a su casa. La secretaría donde yo trabajo dicen que no hay nadie más que yo, soy la única persona a la que le han hecho eso. Después, estando yo trabajando desde mi casa, me citan para que vaya a la oficina de mi jefe, que es del mismo nivel que yo. O sea, me resignaron a un jefe de mi mismo nivel, con lo cual me degradaron en mi función, porque me ponen a un jefe de mi mismo nivel. Y me citan a la oficina de mi jefe y yo me presento. Y ya estando en la oficina de mi jefe, llegan de la Secretaría de Función Pública a notificarme para que vaya a ratificar una denuncia, cuando se supone que yo estaba en mi casa. Y ahí todo parecería planeado, pues. Así es. Ya estando ahí, me dan un oficio donde me dicen que me van a llevar a mi nueva oficina, que es en la Torre Loma 170, sexto piso, que es un edificio particular. Entonces yo me asusto mucho porque era el mismo edificio al que me habían querido llevar hace tiempo. Que es un edificio particular, no tiene que ver con las oficinas oficiales de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano donde yo me encuentro trabajando. ¿Quién la había querido llevar hace tiempo a ese edificio? Me había citado la particular de mi jefe para que fuera a ese edificio. Yo no fui y le pedí a la comisión que me acompañaran. Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no alcanzó a hacer la autorización, no me acompañaron, entonces yo no me presenté porque tenía por mi vida, por amenazas que me había hecho ya Virgilio. Entonces ahora esta vez me lo ponen por escrito y en el oficio dice que tengo que ir acompañada. Entonces 2 funcionarios de ahí de la sede donde yo trabajo me llevan obligada a este lugar. Yo me negaba a ir. Ellos querían que me fuera con ellos en un carro Versa rojo, yo me negué a subir. Negocié y me pude ir en mi vehículo, sin embargo me dijeron que ellos me iban a ir siguiendo por si me perdía. Me iban a volver a redireccionar al sitio. Estoy leyendo este oficio, esta denuncia dirigida a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dice que es contra Virgilio Andrade Martínez, actual secretario de la Función Pública, por amenazas de muerte, de correrme de mi empleo, de hacerme pedazos si lo dejaba y defendía mis derechos y los de nuestro hijo Emilio Andrade Martínez, y me prometió utilizaría todo el poder del Estado, lo que está haciendo actualmente, y por esos hechos también inició una denuncia en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, y la violencia no se ha detenido, ha ido cada vez en aumento, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado constancia de eso. Por eso le solicito que de manera urgente active todos los protocolos, para defender mis derechos humanos y de mi familia, y en atención a la aplicación de la Ley General de Víctimas, Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, a los tratados internacionales. Y bueno, pues continúa este oficio. ¿Qué busca Nayeli con estas denuncias? Porque muchas personas intentarán resumirlo a un pleito de pareja. Sí, o sea, yo estoy hablando de que hubo una relación de pareja, de que hay una relación de violencia intrafamiliar, lo cual la violencia intrafamiliar en sí es una tragedia que se vive que vivimos las mujeres muchas veces de manera secreta, porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo del que dirán, porque queremos a nuestra pareja, porque es que esperamos que cambie. Sin embargo, esa parte, digamos, yo la he vivido de manera, pues, reservada. Sin embargo, cuando yo acudí a las instancias del Estado a hacer mis denuncias, como cualquier mujer que quiere salir de una relación de violencia, pues el Estado se vuelve en mi contra, o sea, me corren de mi trabajo, me secuestran, lo que he llamado como tortura, me llevan a este lugar particular, y todavía el martes pasado un vehículo me choca por atrás, estoy con esguince cervical y esguince lumbar. La violencia institucional es lo que yo estoy denunciando. Nayeli, las instancias en las...
Sí, si las instancias a las que yo fui a denunciar la violencia intrafamiliar, bueno, ya están cubiertas. Lo que yo estoy denunciando ahora es que cese la violencia del Estado por las denuncias que yo he realizado. O sea, lo que yo esperaba es que pues mi denuncia pues se llevara a cabo en las instancias como la PGR, como el Tribunal de lo Familiar. Sin embargo, esto no ocurrió y empezó la violencia institucional con ya efectos pues graves para mí y un temor de mi vida. Entonces lo que yo estoy pidiendo solamente es que me respeten. Déjeme entender un poquito. ¿Cuántos años tiene el niño? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Estuvieron casados? No, teníamos una relación extramarital. Explíqueme bien esto de que el secretario de la Función Pública, de acuerdo a sus denuncias, de acuerdo a lo que usted dice, le tenía ciertas fantasías sexuales que quería satisfacerlas con usted. ¿Usted logró satisfacer en algún momento? ¿En algún momento cambió de opinión? A ver, explíqueme bien esto. Mira, eso es un tema bastante doloroso, bastante privado, difícil de hablar en este medio. Solamente puedo decir que hubo violencia de ese tipo, como ya lo mencioné hace rato, que para mí fue muy doloroso que la persona que amaba me pidiera ese tipo de cosas, y que aunque prometía que no lo volvería a hacer, lo hacía de nuevo, y era una situación insoportable para mí. ¿Pero qué cosas? ¿A qué cosas se refiere, Nayeli? ¿A qué cosas se refiere? Lo único que yo he querido es, pues, dejar de participar en ese tipo de cosas. A lo que yo me he referido es a por ejemplo, tener sexo después de que él tenía con otra persona. Eso es, ¿Formar parte de una orgía? No precisamente, o sea, lo que me decía era que yo tenía que comprender que a veces había eventualidades. O sea, que él podía tener relaciones con otras personas y que él me amaba a mí y que siempre íbamos a estar juntos. ¿La amaba a usted, pero estaba casado con otra persona? De la cual me decía que se iba a divorciar y que ya no vivía con ella. O sea, digamos, había una serie de mentiras, de cosas que cada vez fueron siendo, digamos, ya insostenibles. Estoy tratando de entender toda esta maraña, Nayeli, porque se trata de la persona que investiga los posibles casos de corrupción dentro del gobierno o de los funcionarios o servidores públicos. No estamos hablando de cualquier servidor público o funcionario público, que ya de por sí sería denunciable y detestable esta situación, ¿no? Pero ¿está preparada para lo que se le viene con esta denuncia? Bueno, no estoy preparada, que estoy haciéndolo público, porque, digamos, yo soy solo una persona, soy una mujer común que es cabeza de su familia, que si trabaja come y que si no trabaja no come. O sea, soy una persona ordinaria, no tengo... Sí, o sea, no soy una persona de una familia de empresarios, soy una persona normal, que lo único que hizo fue enamorarse del hombre que tal vez incorrecto y que ha sido presa de una serie de... Para que no suene necesariamente a un caso novelesco, perdóneme decirlo de esta manera, Nayeli, ¿quién es Virgilio Andrade? Porque además de ser amigo del presidente, además de ser el secretario de la Función Pública, lo que me está diciendo usted es que es una persona, pues, nefasta. Bueno, como calificarlo así él es el padre de mi hijo, es un hombre que yo amé, que formó parte de mi vida. A ver, con la persona que yo quise pero está diciendo cosas peores, embargo, porque la está amenazando, dice usted, incluso teme por su vida. Entonces una persona tiene que ser nefasta, sí, para llegar a esos... Sí. O sea, lo que quiero puntualizar que, sin embargo, este tipo de violencia fue creciendo. O sea, que yo he dicho que tiene que ver con que se perdió, se trastornó, que el poder lo hizo perderse. Y esa persona que yo conocía, de la que yo me enamoré, ya no es lo que es ahora.
y que es trágico para mí porque finalmente tenemos un hijo, es el padre de mi hijo. Se emborrachó por el poder, dice usted, Virgilio Andrade. Yo creo que fue parte de lo que lo trastornó. Pero usted está exhibiendo una parte que va a dar para muchas pláticas y muchas conversaciones, no solamente en medios. Está destapando una vida sexual ahí del secretario de la Función Pública, Nayeli. Por eso le pregunto si está preparada para lo que se viene. O sea, más allá de lo que se pueda exhibir o lo que se pueda decir o lo que se pueda probar, porque yo he hecho mis denuncias de manera oficial en la FEVINDRA, que es la Fiscalía Especial de Atención contra la Violencia contra las Mujeres, he hecho mis denuncias en el Tribunal de lo Familiar. O sea, más allá de lo que yo estoy peleando de manera legal y justa en los organismos de justicia de mi país, más allá de eso yo estoy pidiendo que se detenga la violencia institucional, que es la parte que yo quiero hacer pública. O sea, es la parte principal de mi denuncia. Esto de detengan esta violencia que pues no debería de suceder ante una persona que ha acudido a las instancias legales para hacer justicia. Si yo estoy en esta entrevista es porque temo justamente por mi vida, porque la violencia ha ido en escala. Hasta el martes pasado que me chocó un vehículo por detrás, mismo día que fui a la PCR a poner una denuncia por esos hechos. Esa es la parte que yo quiero con fuerza que se haga pública. O sea, no se utilice el poder para amedrentar a una persona que está haciendo uso de los mecanismos legales estatales que tiene mi país. Si usted teme por su vida, son situaciones bastante delicadas, Nayeli. O sea que usted hace responsable a Virgilio Andrade, el papá de su hijo, por lo que le ocurra. Bueno, así lo he hecho, porque digamos, él me ha amenazado y lo único que yo... ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? La única forma que yo tengo de protegerme es justamente que se haga público, que si algo me pasa, pues el que me amenazó fue él. O sea, no ha habido otra situación en la que yo me encuentre que me exponga más que esta. Y lo único que yo estoy solicitando es que se activen los mecanismos para que me garanticen que mis denuncias se van a llevar conforme a derecho y que no me va a pasar nada a mí ni a mi familia. O sea, es lo que yo estoy pidiendo. Y si no se activan esos protocolos, ¿qué piensa hacer? Bueno, si estoy con vida, pues quizás salir del país, y si no alcanzo a salir del país, por lo menos que haya un castigo por una situación que es un exceso en el abuso del poder, de acabar con una persona solamente por querer defenderse, ¿no? De una situación tan difícil como la que estoy viviendo. Cuando dice que Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, la ha amenazado, ¿cómo la ha amenazado? ¿Le ha dicho que la va a matar? Sí, me ha dicho, no me importa irme a la cárcel, no importa matarte, o sea, con tal de que sigamos como estábamos, de que no te vayas, de que no se haga público incluso también, entre otras cosas. O sea, la amenazó para que esto no se hiciera público. También. Así es. Creo que son bastante graves las acusaciones, sobre todo porque usted asegura que el Estado, como ya hemos denunciado en muchos otros casos, trabaja para una élite o responde a una élite. Es responder con toda el peso de los amigos funcionarios públicos que están en el gobierno contra Nayeli Martínez porque no accede a lo que pide el señor secretario. ¿Es así? Bueno, lo que yo estoy diciendo está sustentado en los oficios, ¿no? Digo, me mandaron, me reubicaron por oficio, me mandaron a mi casa a trabajar por oficio. O sea, hay una no es de palabras. O sea, tengo los oficios y inclusive están en manos de varias personas donde por oficio me han estado haciendo las cosas que te comento. O sea, digamos, no es una situación nada más de que yo digo, es una situación de que está sustentada con oficios. Inclusive que me llevan a ese edificio particular, también hay un oficio de eso, ¿me explico? Algo que no me quedó claro, sí. ¿Usted sabía de ese edificio particular? Porque dice que ya me habían intentado llevar. ¿Quién la había intentado llevar a ese edificio particular? Bueno,
Hace como 2 semanas me citaron en ese edificio particular. Yo le hablé a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decirles que se constituyeran y me acompañaran a ese edificio particular, porque no pertenecía a los edificios oficiales de la Secretaría donde yo trabajo, y que yo temía por mi vida por las amenazas que me habían hecho. Y como ya me habían corrido de mi trabajo, ya me habían pedido que me fuera, por la intervención de la comisión es que me reinstalan. Entonces es que yo no fui a ese edificio. No fui a ese edificio y al siguiente día me citaron en las oficinas oficiales. Me dijeron que me iban a dar a mi oficina ahí en las oficinas oficiales. Ya entendí. No me la dieron y al siguiente día me mandan por oficio a trabajar a mi casa. Ok, a ver, Nayeli Martínez, si hay una amenaza de muerte, debe de haber un reporte de la policía, un reporte con las autoridades. ¿Usted ya hizo ese reporte? Sí, yo ya lo hice. O sea, yo estoy siguiendo los mecanismos institucionales. Sin embargo, a pesar de que yo he hecho, o sea, la violencia ha ido en aumento. O sea, si yo he ido a poner mis denuncias, digamos, a lo que voy es que el secretario de la Función Pública tiene que responder por amenazas de muerte ante una instancia judicial. Es lo que quiero suponer, ¿no? Sí, o sea, yo me estoy dirigiendo a las instancias de impartición de justicia de mi país, esperando que ahí se lleven a cabo las investigaciones y que yo esperaba que todo esto fuera, digamos, que se llevara pacíficamente y no de la forma en que ha estado ocurriendo, que ha habido violencia institucional. Es la parte que a mí me hace decir es que esto no va a suceder. Esto no se va a resolver en las instancias jurídicas de mi país. O sea, esta situación está ya amenazando mi vida, ¿no? El accidente del martes pasado. ¿Quién se hace? ¿El señor se hace cargo de su hijo? Bueno, ahorita hay una denuncia en el Tribunal de lo Familiar que ha avanzado y ya se estipuló un monto y... Pero a usted no le pasa dinero más allá de lo que decida un juez en lo familiar. ¿Él se hace cargo de su hijo? Sí, él se hace cargo de su hijo. Sí, él se hace cargo de su hijo. De hecho, hay convivencia, hay una relación padre-hijo, hay cariño. Por eso es una tragedia. O sea, por eso lo que yo digo que es una tragedia, porque es una tragedia donde la violencia que se da en el hogar, pues cambia las vidas de... ¿Cuántos años trae esta violencia arrastrando usted? ¿Desde cuándo empezaron las amenazas de si no accedía a estas cuestiones sexuales o no estaba de acuerdo en la forma de hacer las cosas del secretario de la Función Pública, iba a haber consecuencias? ¿Desde cuándo viene arrastrando esto? Bueno, yo he denunciado en las instancias jurídicas que esta violencia comenzó en septiembre aproximadamente de 2014. ¿Y hasta cuándo dijo usted no más? En enero de este año. ¿Puedo preguntar por qué aguantó tanto? Bueno, es una situación porque lo quería, porque había promesas de cambiar, porque entre las promesas y las amenazas había una esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, y eso no ocurrió. ¿Qué quiere que el mundo sepa, Nayeli Martínez, de lo que tal vez no hemos platicado? Porque nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón por el personaje, por quien se trata. Pero ¿qué quiere que el mundo sepa de su ronco pecho? Pues lo único que quiero es solicitar que las denuncias que yo he realizado se resuelvan conforme a derecho. O sea, que no se me intimide, se me hostigue y se me eche todo el poder del Estado por una situación que yo inicié mis quejas en los tribunales como cualquier mujer que sufre una situación de violencia. Solamente espero eso, o sea, que se me respete mi vida, mis derechos, y que se puedan resolver en las instancias que son pertinentes. ¿Usted cree que así como que esto se va a resolver así como usted lo menciona? ¿Usted cree que va a seguir viviendo en México tranquilamente después de denunciar esto que ha denunciado?
O sea, yo no sé qué va a suceder. Lo único que sé es que la violencia ha ido en aumento. Si la violencia no se detiene, no sé si me dé tiempo de salir del país. O sea, no sé todavía. Ahorita tiene qué tiempo. ocurrirá en mi casa. Ahorita tiene tiempo. ¿Por qué no sale del país? Bueno, es una de las cosas que estoy considerando, ¿no? Dice usted que usted es una persona como este servidor que tiene que trabajar para poder mantener a su familia. Mientras tanto, mientras usted consigue un trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues justamente ese tipo de respuestas no las tengo. Yo estoy, digamos, en esa entrevista porque quiero asegurar la parte principal, que es mi vida. O sea, que no me maten. ¿Usted dónde vive, Nayeli? En el DF. ¿En una zona residencial, en una zona popular? ¿En dónde vive? Sí, vivo en una zona popular. Soy una persona normal del pueblo, que vive en una zona popular, que toda su vida ha trabajado, que sí, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y que estoy en esa situación. ¿Y su familia qué le dice? O sea, pues que tengo que denunciar, que tengo que salir adelante, que tengo que ser fuerte, ¿no? Solo por no dejar, porque si lo dejo, se presta tal vez a malas interpretaciones. ¿Hay algún tinte político en esto? ¿Alguna plática que haya tenido con algún personaje político, ente político? No, creo que esta es una situación muy personal mía, difícil de comentar, difícil de comentar en cualquier espacio, que como yo insisto, o sea, para mí es bastante complicado, difícil hacerlo público, por ejemplo, con mis amigos, en mi entorno, con mi hermana, con mis primas, y ya todavía salir en el radio a decirlo, solamente tiene que ver con el miedo que yo tengo de que me pase algo. ¿Sí me explicó? O sea, claro. Eso está ahí, o sea, lo único que me ha hecho salir aquí es el miedo, no hay otra cosa. Nayeli Martínez, para cerrar, ¿el secretario de la Función Pública es un enfermo sexual? ¿O es un enfermo del poder? ¿Es un qué? Yo no puedo determinar eso. Yo no puedo determinar qué es lo que lleva a él, como a otros hombres, a ejercer violencia contra las mujeres que los quieren. O sea, no tengo una respuesta. Yo también me he preguntado lo mismo. ¿Qué le pasó? Le quiero agradecer por la confianza. Por favor, siéntase con la confianza de utilizar este medio para denunciar lo que se tenga que denunciar, porque son cosas serias. Una amenaza de muerte no puede quedar así nada más en el aire. Y aquí están los micrófonos de Sin Censura para que se haga la denuncia que se tenga que hacer, Nayeli. Gracias. Le agradezco y espero que nos mantenga al tanto también del avance de estas instancias y procedimientos jurídicos y judiciales que ha iniciado. Gracias a Nayeli Martínez, que vaya denuncias que hace en Sin Censura contra el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, el que exoneró a la Gaviota y al presidente Enrique Peña Nieto de cualquier conflicto de interés por lo de la Casa Blanca, el que exoneró a Luis Videgaray por su casita de descanso, el que se supone investiga a los corruptos, a los malos, está siendo denunciado por la mamá de su hijo. Dice la mujer, me amenazó de muerte. ¿Y quién va a investigar a Virgilio Andrade? ¿Quién se atreverá a investigar al amigo del presidente Enrique Peña Nieto? Continuamos aquí en Sin Censura. Sin pelos en la lengua y sin censura. Las noticias como son, con Vicente Serrano.